Pikmin es el tipo de juego que hace muchas cosas bien. Su historia es divertida e intrigante, su gameplay es adictivo y cautivante, y su música es preciosa y memorable. Sin embargo, entre todo lo excelente que tiene esta franquicia algo desconocida de Nintendo, hasta, claro, años más recientes, hay algo en particular que hace que este juego sea una experiencia maravillosa, y es la forma en que la música interactúa con las acciones del jugador. Verán, la forma en que Pikmin funciona es que se rige por un formato de calendario. En el primer Pikmin tienes que conseguir todas las piezas de la nave de Olimar en menos de 30 días, o él mismo morirá al quedarse sin recursos ni comunicación en un planeta alienígena. Mientras que en Pikmin 3, Alf y el resto de su tripulación pueden mantenerse vivos por más días mientras encuentran los recursos para prolongar su exploración en dicho planeta. El jugador debe explorar el planeta y visitar diferentes ecosistemas para recolectar frutas, esto para saciar la crisis de hambre que atraviesa a su especie, además de hallar objetos que faciliten la exploración en este planeta y luego que los devuelva a su planeta de origen. Cada área que estos personajes exploran tiene su propia música, y esta, a pesar de ser la misma siempre por el área determinada en la que se ubica el personaje, cambia según transcurre el día y los eventos que en este acontecen. Quiero relatar los eventos que pueden acontecer durante un día en el primer área de Pikmin 3 para demostrar la forma en que la música de estos juegos es dinámica y se adapta a las circunstancias y las acciones del jugador. Cuando comienza un día en Garden of Hope, la música es calmante y relajada, da notas esporádicas en un xilófono y suaves arpegios en un arpa, para denotar que apenas el día comienza y tienes tiempo de sobra para planificar tu distribución de tareas y los objetivos del día. Sin embargo, si durante el transcurso del amanecer, los capitanes y sus aliados Pikmin se enfrentan a algún peligroso enemigo, la música pasa a tener un énfasis en su percusión y da paso a unos tambores militares y platillos, estableciendo con claridad que el jugador y sus aliados se enfrentan a alguna amenaza, y la música continúa la misma progresión, pero muchísimo más tensa. Luego de derrotar a las amenazas que se le presentan al jugador, los Pikmin comienzan a trabajar, a llevarse los cadáveres de los contrincantes que derrotaron en combate. Además, los Pikmin comienzan a levantar un puente para cruzar de un extremo a otro. Así que la música integra una leve percusión de la mano con unas maracas. Esto es utilizado para denotar que los Pikmin andan trabajando y realizando sus tareas. Luego de explorar las áreas limítrofes, consigue alguna pieza de valor que pudiese ser útil para la exploración de nuestro jugador. Así que los Pikmin deciden llevar dicha pieza a la nave para que esta pieza sea investigada. Por tanto, la música cambia a una de intriga sobre el misterioso objeto que cargan los Pikmin, y la melodía pasa de ser de un arpa a un xilófono, así estableciendo que la presencia de dicho objeto es cautivadora por demás. Hasta el momento todo va bien y el flujo de tareas ha sido eficiente. El jugador ha explorado las áreas limítrofes y ha localizado una fruta, el motor que mantiene a nuestro jugador con vida. Todo lo que ha acontecido ha avanzado el día y ya es la tarde. La música no es tan relajada como al principio, pero tampoco demasiado tensa como para preocuparse aún. Y tiene un uso mayor de instrumentos de viento que rellenan los silencios que habían en el amanecer, y a pesar de seguir la misma progresión, es mucho más movida. Tristemente, en la tarde también hay enemigos, y estos no duermen como en el amanecer. Ahora están despiertos y listos para combatir. Ahora que es la tarde, este tipo de encuentros se convierte en un gran atraso para lo que resta del día. Así que los tambores militares y platillos ahora son acompañados por una campana de vaca y la melodía del atardecer, para recordarte que no hay tiempo que perder con este tipo de enfrentamientos.
Luego de este combate, hay algo de prisa, ya que se acerca la noche, pero igual hay que llevar los restos de los contrincantes a la nave para tener más Pikmin en tu ejército. Así que la música ahora tiene nuevamente las maracas y unos bongos para establecer el trabajo duro de los Pikmin, de la mano con leves acompañamientos de choirs producidas por un teclado. Ya localizada la fruta, los Pikmin la llevan a la nave, pero al ser la tarde y estar muy cerca de la noche, el xilófono ahora tiene unos intensos arpegios para dejar claro que cada vez queda menos tiempo y hay que avanzar, llevar la fruta, reagrupar a los Pikmin y retirarse del planeta para escapar de sus peligros nocturnos. Ya se acerca la puesta del sol y no queda más que hacer que regresar al punto de inicio, reagrupar a todos los miembros del equipo y regresar a la nave antes de que sea demasiado tarde. La música es cada vez más tensa y la melodía acompañada nuevamente por el xilófono para dejar claro que se acerca el final de la pieza y consigo el día también. Ya no hay espacio para los calmantes arpegios del amanecer, ahora son los arpegios del xilófono dejándote claro que hay mucha prisa y poco tiempo. Al final de un día muy productivo, el jugador reúne a los Pikmin con una pieza que deja muy claro los esfuerzos que condujeron hasta este momento. Y aún esta canción se ve afectada por tus acciones durante dicho día. Verá, si tienes un día como el que les llevo contando, la música será upbeat y de celebración. Sin embargo, si dejas que muchos Pikmin mueran, no logras ningún objetivo en el día, o como tremendo cabrón, dejas a algún Pikmin morir en el planeta al anochecer, la canción será tocada con una corneta y en vez de xilófonos melódicos de celebración, tendrá un ruido similar al de pegarle un metal, para dejarte saber que tu día fue un completo fracaso. Este juego tiene una enorme cantidad de detalles en su música y el efecto que tiene el jugador y sus acciones sobre la misma es ridículamente ambicioso y perfecto. Si al otro día regresas al Garden of Hope y llueve, la música será diferente, ya que los días de lluvia tienen sus propias piezas que también se ven directamente afectadas por el jugador. Esto también es cierto para los diferentes ecosistemas que se exploran durante el juego. Lo que convierte la música adaptativa de estos juegos en piezas muy particulares es la forma en que transicionan con absoluta naturalidad, ya que estos cambios sean drásticos o leves, meramente añaden o remueven instrumentos de la pieza, como también solo dan énfasis a otros que ya estaban presentes para denotar algún cambio en la atmósfera del juego. De igual manera, cuando te enfrentas a algún boss, el estado en que éste se encuentre, sea vulnerable o en alerta, será determinado por la música, y este irá cambiando según las acciones que el jugador tome durante el combate.
Las acciones del jugador son el determinante principal de la dirección que toma la música en este juego. Y lo más jocoso es que, a pesar del rol enorme que toma esto en los juegos, esto puede ser algo que fácilmente puede darse por sentado si no se presta el oído para ello, ya que es algo muy minucioso que fluye con brutal naturalidad. Este elemento es uno muy recurrente entre otros títulos de Nintendo. Sin embargo, tengo la absoluta convicción de que en Pikmin es donde mejor se utiliza. Y es una lástima que pocas personas conozcan de la belleza que aguarda la música adaptativa en estas preciosuras de juego. A mí Nintendo no me paga un carajo, así que está de más decir que digo esto puramente de un lugar de amor y admiración por estos juegos. Recientemente se anunció que Pikmin 3 tendrá un port para el Nintendo Switch, lo cual es maravilloso considerando que ahora esta joya de juego está en una de las consolas más vendidas de Nintendo en los últimos años. A lo que voy con esto es que si te ha gustado el contenido de este video y te interesa conocer de primera mano por qué estos juegos son tan amados por la pequeña comunidad que tiene, te invito a comprar este juego si tienes un Nintendo Switch, ya que es uno de los mejores, si no el mejor juego que salió para el Wii U y merece muchísimo amor. Es por eso que me he cohibido de brindar mucha información específica sobre la historia y demás, ya que considero que este juego merece mucha más atención de la que tiene y le deseo el mayor éxito posible en su nueva consola. Claro, y que en un futuro no tan lejano me encantaría hacer un video sobre esta franquicia en su enteridad, más allá de solamente hablar de su música. En fin, espero que les haya gustado este video y que en algún futuro podamos regresar a este tema más allá de la música de su serie y explorar todo lo que es Pikmin. Claro está que esto será pues para la serie principal del canal y en cuanto a música corresponde pues lo dejaremos aquí. Así que nada, los veo pronto.